Qué gusto me da saludarte, querido Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. De veras me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Más gusto me da a mí, mi querido David. Oye, querido amigo, te busco para platicar de remesas. ¿Cómo no? Y en un contexto amplio, quizá hoy no me quiero concentrar en nada en específico, sino para entender la importancia y lo que ha pasado, cómo se ha venido modificando el mercado de las remesas en los últimos tiempos. ¿Cómo no, David? Bueno, es un mercado que creo que se ha venido profundizando, se ha venido haciendo más competido, más eficiente. Hace unos 10 o 15 años, tú recordarás, David, pues muchos de los envíos de remesas eran anónimos, se enviaban a través de empresas remesadoras donde no se identificaba bien ni al emisor ni al receptor, y donde se podía llegar a pagar pues $30 por envíos de $300. Y creo que con el tiempo esto es un mercado que se ha ido haciendo mucho más competido eh, y más profesional, al grado que hoy el 99% de los envíos de remesas se hacen por transferencias electrónicas, donde las Perdón que te instituciones interrumpa, emisoras... Sí, Juan Cepeda, el que sí, fue candidato al gobierno del Estado de México y que desgraciadamente sí. decidió Movimiento Ciudadano no contender, él cuenta que cuando él se fue de migrante, le mandaba cartas muy largas a su mamá para en medio de la carta meter los billetitos de $100. Exactamente. Él decía que uno de los Percibido de grandes esto. cambios que tuvieron los migrantes fue justamente la penetración del sistema financiero. Y si yo le escribí unas cartas larguísimas a mi mamá, pero eran para que en el sobre no se viera. Qué buena anécdota. Y en muchos casos, pues iba algún migrante que sí tenía documento y llevaba las remesas de muchos y cruzaba el territorio nacional, y en muchos casos era asaltado. Hoy esta competencia y esta eficiencia hacen que, como te comentaba, el 99% se envía por canales electrónicos, por medios digitales, donde además, ¿no? Lo cual pues reduce totalmente estos riesgos que había de mandar el efectivo como por carta o con algún amigo, donde además las instituciones emisoras y las receptoras tienen obligación de identificar a quién está enviando y recibiendo la remesa para poder minimizar los riesgos de que puedan darse operaciones de lavado de dinero, y donde cada vez ha ido bajando más y más el costo de enviar un remesa. Pues yo creo que queda por hacer, sin duda. Creo que lo hemos hablado tú y yo, David, sobre todo queda mucho por hacer en términos de bancarizar a la población que aquí los recibe, pero creo que es una industria que en 10 o 15 años ha tenido una transformación radical, muy notable. Fíjate que yo creo que diste en el punto. Porque de repente el gobierno dice, no, Banco del Bienestar ya no, pero ahora va a ser Financiera del Bienestar la que recibe los recursos, porque hay que bancarizarlos. ¿Qué es bancarizar? Yo creo que, y este es un tema para mí fundamental, porque yo creo que bancarizar no es dar una tarjeta, sino No, sin es duda. darle acceso real al crédito a la gente. No puedo coincidir más. La tarjeta ya la tienen, ¿no? Y Si es quien un recibe plástico, una es un remesa... cartón, como en Cuba tienen tarjetas de racionamiento, sirven exactamente para lo mismo. Exactamente, y la tarjeta puede ser, ese medio hoy ya lo tiene. Hoy quien recibe una remesa puede abrir fácilmente una cuenta. Yo creo que el tema es el que dices, el tema es cómo logramos que puedan acceder al crédito de tal suerte, David, que un porcentaje de estas remesas no vaya exclusivamente al consumo, como hoy es mayoritariamente el caso, sino que también pueda utilizarse con motivos empresariales. Mira, yo lo decía al principio de este programa, llevamos más de 30 años de programas sociales en este gobierno, desde la época de Salinas. No han generado riqueza. O sea, porque no se ha Sí. logrado que usar ese dinero para generar riqueza. Y los que recibieron solidaridad de niños, hoy son abuelos de niños que reciben pensiones del bienestar. Totalmente, y creo que si acaso ahora puede ser algo peor, porque antes, en efecto, no se ha generado riqueza, pero por lo menos había condicionalidades para que se estudiara,
o se llevaran a los niños al médico. Ahora muchas de estas son totalmente incondicionales. Creo que hay incluso un retroceso. Bueno, Atolín no anda diciendo, yo digo que es un imbécil, pero no lo estoy entrevistando, entonces no viene el caso. Que dice que que está bien que se gasten el dinero los jóvenes en cervezas. No, bueno, pues, O sea, ¿qué puedo decir? cuando se acabe el programa van a seguir igual de pobres o peor, porque no van a haber estudiado. Sí, no puedo coincidir más, David. Yo creo que, y en ese sentido creo que primero diría, en cuanto a las remesas, lo que decíamos, si se pudiera ir tratando de que se canalice algo para motivos empresariales mejor, y en cuanto a estos segundos, los programas sociales, desde luego que es bueno que una sociedad tenga mecanismos de protección a los más necesitados, sin duda, hay que hacerlo, pero la mejor política social es la creación de empleo y eso se logra con inversión. Sí, sí, o sea, es que ese es el problema, que no estamos utilizando, y ustedes en el BBVA México son los que más le entienden al tema de las remesas, no estamos logrando que generen riqueza, están generando consumo de subsistencia, corrígeme si me equivoco. Exactamente, y creo que ya es momento de pensar en que generen riqueza, porque ya no son un tema menor, ya son 4 puntos porcentuales del PIB, y eso creo que puede... O sea, es más que la inversión extranjera directa. El año pasado fue más que la inversión extranjera directa. Mucho más. Y la inversión extranjera directa genera riqueza. Las remesas no están generando riqueza. Y podrían generarla, porque como bien dice, fueron mucho más. La inversión extranjera directa fueron 35,000 millones de dólares, las remesas casi 58,000, por un monto mucho mayor. Y yo coincido que hay que crear esas condiciones para que puedan las personas que las reciben eventualmente pensar en emprender, en comprar una casa, es decir, en invertir para generar riqueza. Ahora, platícale a la gente de cómo es este proceso de que ya hay muchísimo más controles para evitar lavado de dinero o evitar transferencias ilícitas. Pues como te decía, primero, estos son envíos digitales. La empresa que recibe y envía la remesa tiene que identificar a quién es la persona, tiene que preguntar de los orígenes de ese dinero. Y no solamente eso, sino que los bancos que tienen contratos de corresponsalía para recibir remesas son bancos que se revisan, que cumplan con todas las normas de prevención del lavado de dinero. Entonces, ya lo he comentado contigo en otras ocasiones, yo creo que el afirmar que el crecimiento tan potente que han tenido las remesas en los últimos 3 años se debe al lavado de dinero, yo creo que es una afirmación sin sustento. Primero, las remesas crecieron a toda Latinoamérica, a países que tienen crimen organizado y narcotráfico, sí, pero también a los que no lo tienen. Y creo que la razón es que por la que crecieron es porque el mercado laboral en Estados Unidos está muy apretado, por eso crecieron a todos los países. En adición a esto, yo diría, ha habido, tú lo sabes mejor que yo, David, infinidad de detenciones en Estados Unidos de jefes de carteles que les han ofrecido en Estados Unidos que expliquen su modo de operación a cambio de penas menores, y en ningún caso han dicho que las remesas eran un mecanismo de lavado de dinero. Entonces, yo creo que quienes afirman esto pues no tienen base sólida. Yo creo que hay hoy un marco regulatorio fuerte que previene que esto ocurra. Que puede haber algunas remesas que se han lavado, no lo dudo, pero el grueso no lo es, y el crecimiento, repito, explica por un mercado laboral que está muy fuerte en Estados Unidos. Ahora, hacia adelante, ¿tú qué esperas que vaya a pasar con las remesas? Porque gran parte de de esta explosión de las remesas, y bien lo dices, no solo hacia México, sino a los países que reciben remesas, se debe a los programas de apoyos sociales y que particularmente en el caso de los mexicanos, pues muchos mexicanos están vinculados al campo y en el campo no cerraron operaciones, entonces tuvieron un sobreingreso que está desapareciendo. Sí, mira, coincido contigo y por lo tanto
nosotros estimamos que van a seguir creciendo, que este año van a superar los 64, 65 mil millones de dólares, pero que van a crecer a un menor ritmo. En el 2022 crecieron a un 15%. Yo creo que por los factores que señala, este año nosotros estamos estimando que pueden crecer entre un 7 y 8, porque en efecto algunos de estos factores que las impulsaron se están aminorando, y pues la economía de Estados Unidos podemos discutir mucho tiempo si entrará en recesión o no, pero creo que lo que nadie duda es que se desacelerará, que aumentará algo la tasa de desempleo, y eso algo afectará a las remesas, de tal suerte que, como te decía, me parece que sí van a crecer, pero a un menor ritmo de lo que crecieron en el 21 y el 22. Y aquí habría que hacer una acotación saliéndonos un poquito del tema, pero siguiendo en él. Yo estoy convencido de que la decisión de la Reserva Federal de hoy deja claro que están dando más importancia al control de la inflación que al crecimiento de su economía y que incluso al bienestar del sistema bancario. Así es. Yo creo que la Reserva Federal lo que comunicó con esto es: tenemos la política monetaria, y la política monetaria la vamos a utilizar para reducir la inflación. Para la estabilidad del sistema bancario tenemos otros instrumentos que hasta el momento parecen estar funcionando relativamente bien. Por ejemplo, la facilidad de liquidez que dio la Reserva Federal, con la cual los bancos pueden ofrecer como colateral instrumentos de largo plazo o valor parcial para evitar lo que ocurrió con Silicon Valley. Y yo creo que, a reserva de que ocurriera algo más grave, creo que es correcto que la Reserva Federal utilice sus distintos instrumentos para atacar dos problemas que pueden contraponerse, y en ese sentido creo que van a seguir utilizando la tasa de política monetaria para reducir la inflación, y por otro lado van a seguir utilizando mecanismos de liquidez. Querido Carlos, te tengo que cortar porque nos vamos a un corte. Te mando un abrazo y seguimos platicando. Muchísimas gracias por todo.